Hola, este video tiene por objetivo mostrarles cómo se genera o se crea una nueva zafra o cómo se modifica en el caso las temporadas iniciales y finales configuradas en cada zafra. Pero para ello, en primer lugar, quiero comenzar a explicarles el concepto de zafra dentro del sistema Capataz. Voy a mostrar una pequeña tabla auxiliar que hice como para que entendamos mejor. Las dos principales zafras están basadas, o los nombres están basadas en las temporadas de servicio o reproducción que se adoptan comúnmente en la práctica en un sistema de cría bovina de nuestro medio. Y ellas son principalmente, o las dos principales son la de primavera y la de otoño. El concepto de la estación de primavera o el servicio o reproducción de primavera es aquella que coincide con las épocas estivales o la época del rebrote o del inicio de la temporada de lluvia de nuevo anualmente. Por supuesto que el sistema no se puede prever específicamente para cada región, pero hablemos de una forma generalizada. El inicio normalmente de la temporada de servicio en la época de primavera puede darse durante los meses de septiembre y eso va hasta normalmente febrero. O sea, no significa de que normalmente se hagan 6 meses las estaciones, sino que tomando en cuenta la diversidad de establecimientos, este servicio puede haber comenzado un poco más tarde, tipo en noviembre, diciembre u octubre, noviembre, y haber llegado hasta el mes de febrero aproximadamente, o iniciar un poco más temprano, agosto, septiembre, y va hasta enero, o diciembre, enero. De todas maneras, es para caracterizar o especificar de que la zafra de primavera se refieren a aquellos servicios que inician en el segundo semestre del año y culminan o terminan en el primer semestre del siguiente año. Después del periodo de gestación de las vacas, las pariciones de primavera comienzan a ocurrir durante el segundo semestre del año siguiente del inicio del año de servicio de la estación de primavera. Entonces, por eso está especificado acá en este caso más un año cuando inició la temporada de servicio. El sistema común de manejo indica destetes convencionales, o la práctica, es común la práctica de destete a una edad de entre 6 a 8 meses, un promedio de 7 meses vamos a ponerle. Entonces, generalmente los nacimientos que ocurren de primavera, de servicios de estación de primavera, ocurren al siguiente año, en el segundo semestre del siguiente año, y la marcación de esa camada se realiza en el primer semestre del siguiente año. O sea, estamos hablando de 2 años después del inicio de la temporada de servicio que le dio origen a esa zafra de primavera, cuyo servicio fue de primavera. Entonces, el criterio de nomenclatura, también ustedes saben que el sistema Capataz, cuando se va a usar por primera vez, pide configurar al usuario qué criterio se va a utilizar: el de nacimientos, o sea, el de nombrar a la zafra con el año de nacimiento o con el año de marcación. ¿Por qué estas dos diferencias? Porque normalmente hay una nomenclatura a nivel de campo
común que se le llama a cada zafra o a cada año de nacimiento se le llama con el término de carimbo. El carimbo significa la marca del año de producción de esa camada. Y por ejemplo, en Brasil o Argentina es normal que lo llamen por el año de nacimiento a la producción. En nuestro medio, en Paraguay, es muy común que el carimbo o el criterio de nombrar al año de producción es el año de destete, no de nacimiento. Por eso normalmente un carimbo o el número de un carimbo es el año siguiente al de marcación. O sea, nacieron en septiembre de un año y se marcan en marzo del año siguiente. Por lo tanto, el nombre del carimbo va a ser un año después del de nacimiento, que significa 2 años después del inicio del servicio que dio origen a esa camada o a esa zafra. Entonces, tomando como ejemplo un servicio que comenzó, por ejemplo, en octubre de 2018, del 2017, octubre del 2017, y fue hasta enero del 2018, los animales van a nacer aproximadamente entre agosto a noviembre del 2018. O sea, un año después de octubre del 2017. Y van a ser marcados en marzo aproximadamente, poco más, un poco menos, pero ya del 2019. Por lo tanto, un servicio que comenzó en octubre o septiembre del 2017 se le va a llamar primavera si el criterio es de marcación de 2019 y si el criterio está configurado como el de nacimiento del 2018. Prácticamente todas las empresas que están manejando ahora en Paraguay usan el criterio de marcación. Entonces, deben saber de que una zafra P18 significa primavera que nació en el segundo semestre del 2017, con nuestro ejemplo. La zafra de otoño ya son aquellos servicios generalmente más cortos que el de primavera y que se realizan aprovechando un repunte de rebrote que suele existir de una forma natural en los campos a nivel forrajero, en los campos naturales y también en las pasturas cultivadas en la época de otoño, coincidente con la época de otoño. Entonces, aprovechando esa mayor oferta forrajera, también se acostumbra, un repunte de oferta forrajera, a aprovechar esa temporada para hacer algunos servicios que lo llamamos de otoño o reproducción de otoño. Generalmente eso a veces comienza por lo general en abril y va hasta el mes de junio aproximadamente. Puede ser un poco más, un mes menos, un mes más, etc. Entonces, cuando el servicio es de otoño, el año de nacimiento normalmente ocurre a partir de fines de diciembre o enero del siguiente año. Por eso es un año después del año de inicio de servicio de otoño. Y como la marcación se hace en los terneros alrededor de los 6, 7 hasta 8 meses de edad, se estaría haciendo esa marcación de zafras de otoño en el segundo semestre del año. Es exactamente la camada opuesta al de la primavera. Y esa marcación normalmente se acostumbra a hacer entre los meses de agosto hasta octubre, dependiendo de cómo toque cada año. Pero la marcación cuando la zafra es de otoño coincide con el mismo año de nacimiento, porque estos animales nacen en el primer semestre del año y se marcan en el segundo semestre del año, después de 6, 7 meses.
Y por eso cuando la zafra es de otoño, entonces el criterio de nomenclatura de esa zafra, ya sea con el criterio de nacimiento o de marcación, es el mismo, porque el año de marcación es el mismo año de nacimiento, que son años subsiguientes al inicio del servicio de otoño. Ejemplo, un servicio que inicia en abril del 2018 y va hasta junio del 2018. Estos terneros se esperan que nazcan en el primer semestre del 2019. Por lo tanto, la forma de llamarlo va a ser O19. Y si el criterio de marcación, como en prácticamente todos los casos que se está manejando las bases de datos del sistema Capataz, es con el año de marcación, entonces nacen en enero del 2019 hasta marzo del 2019, o sea, durante el primer semestre del 2019, y se marcan en el segundo semestre del 2019. Por lo tanto, también se van a llamar O19. Este es el criterio entonces por el cual se nombra a las camadas de producción o a los años de producción en el sistema Capataz. Y con ese criterio es como cuando se va a generar una zafra, entonces uno debe verificar que el sistema lo está llamando de una forma correcta. Cuando vamos a generar una nueva zafra, nos ubicamos vamos a la sección de eventos y nos ubicamos en reproducción y clicamos en la última zafra que está configurada. Si por primera vez estamos usando el sistema, entonces no va a aparecer ninguna zafra aquí debajo de la palabra reproducción, y directamente clicamos sobre este botón superior del menú superior izquierdo donde dice nueva zafra. Pero en el caso que estamos viendo en la base de datos de ejemplo, ya están configuradas varias zafras, entonces yo me ubico en la última y voy al comando de nueva zafra. Clico sobre ese botón de nueva zafra y me aparece un pequeño menú donde tengo que configurarla. Cuando el sistema se está usando por primera vez, esta opción de el año a considerar para el carimbo que dice aparece como activo, y uno elige si es año de marcación o año de nacimiento. Si estamos en Paraguay y estamos generando vamos a controlar un rebaño que se nomina normalmente con el sistema de carimbo paraguayo, entonces les sugiero que siempre pongan año de marcación. Por supuesto, si están en Brasil o Argentina y se está manejando un rebaño de esos países en donde o cualquier otro país en donde se nombra a la producción o al carimbo como el año de nacimiento, entonces acá deberán configurarlo como año de nacimiento. En el sistema solamente la primera vez aparece como activa esta opción. Una vez que se generó la primera zafra, ya no se puede cambiar de criterio para que no cree conflicto posteriormente con la nomenclatura de otros grupos animales que nacieron en años diferentes con el mismo nombre, por ejemplo. Entonces, todo el sistema secuencialmente es administrado por las diferentes zafras. Es decir, cualquier trabajo, evento que nosotros carguemos o cualquier observación que está destinada para un grupo de animales de una determinada zafra, siempre ya se va a manejar por zafra. Entonces en este caso ya está configurado como año de marcación y yo simplemente coloco la fecha del inicio de la temporada de servicio. Esto también hay que saber diferenciar, que no se trata de
del inicio en el que a un lote específico, muchas veces el lote cabecera inicia un servicio, una fecha de servicio diferente a un lote medio o cola que lo servimos posteriormente a ese grupo de vaca. Entonces, el que dice acá fecha de servicio inicio y final se refiere a cuando inicia la temporada, toda la temporada en la que se sirvieron los diferentes lotes que se está manejando en la reproducción, y cuando culminó o se cerró o paró el programa de inseminación o paró el programa de repaso o se quitaron todos los toros de monta de la temporada. Esa sería la fecha final. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a configurar una siguiente zafra. En el caso, por ejemplo, vamos a ver si esta es una zafra de primavera que se generó. Vamos a generar una zafra siguiente, sería de otoño, en donde le pongo, por ejemplo, el primero de, en este caso de abril, bueno, el último servicio que está en esta zafra, en esta base de datos, terminó el febrero de 2017, y vamos a suponer que ya el siguiente abril, en el mismo año 2017, comenzó el siguiente servicio de otoño. Entonces le pongo eso como fecha inicial, 1 de abril, y voy a ir hasta el 31 de mayo, vamos a suponer. Fíjense cómo acá, al cargar la fecha inicial, cuando el sistema guarda esta fecha inicial, ya me sugirió o me cambió acá el posible nombre que está automatizado con aquel criterio que les expliqué de la zafra que estoy configurando. Entonces la fecha final sería 31 de mayo, del mismo año, de 2017. Y acá confirme zafra, me dice, obviamente detectó que comienza en abril, entonces ya puso otoño, y que del mismo año sería, como es de año de marcación, estos terneros van a nacer el siguiente año y se van a marcar en el mismo año del siguiente, que sería el 2018. Le doy a aceptar y me pregunta si estoy seguro que quiero generar esta zafra. Le doy sí, y acá ven que ya agregó la zafra O18. Entonces aquí está, ya clico sobre O18 y está preparado para iniciar a partir del evento de reproducción una nueva zafra o una nueva secuencia de reproducción o servicios para esa zafra. Vamos a suponer que ya cargamos todo el ciclo otra vez de esa zafra, y la siguiente zafra es una siguiente zafra de primavera. ¿Cómo sería? Voy a nueva zafra de nuevo, fecha de inicio, un siguiente servicio sería de primavera desde el 1 de octubre, podemos ponerle. En este caso, del 2017, que es la siguiente temporada, hasta el 31 de enero, vamos a ponerle, del siguiente año, del 2018. Entonces un servicio de primavera, verano, pero lo llamamos primavera, que inició en el 2017 y terminó a fines de enero del 2018. Y acá ya me colocó zafra P19, porque cuando el criterio es marcación, por eso le estaba diciendo que siempre se comienza a servir en el 2017 cuando es primavera, nacen en el segundo semestre del 2018 y se marcan en el primer semestre del 2019. Por eso un servicio de 2017-2018, de primavera 2017-2018, su nombre es P19. Lo vamos a aceptar, confirmo y le doy sí, y acá me generó ya una nueva zafra P19, y ahí comienzo a cargar. Esa fecha inicial y final siempre es importante
colocar un poco también lo más exacto posible del conocimiento que tenemos cuando comenzó y terminó la temporada en la estancia, porque esas fechas iniciales y finales se usan cuando estamos cargando, por ejemplo, las inseminaciones o la entrada y salida de monta de los toros, para para hacer consistencia sobre las entradas de las fechas que estamos cargando, si estamos cargando con el año, con los meses adecuados, de manera que utiliza esta fecha inicial y final para confirmar, comparar y confirmar ante cualquier error posible de digitación que tengamos de carga de fechas de servicios. Entonces vienen ahí los avisos, o a veces de repente da un aviso. El sistema acepta colocar como fecha final e inicial más de 6 meses, por ejemplo, pero como no es común o no es inclusive en la práctica recomendado un servicio tan prolongado, el sistema avisa cuando el periodo que estamos cargando entre fecha final e inicial es más de 6 meses. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, y ahí comienza la secuencia de carga en esa zafra. Durante la carga puede surgir la necesidad de alterar. Esta es común a veces cuando se cargó una fecha y había sido que 1 o 2 días antes de esa fecha se hizo las inseminaciones o una inseminación. Entonces el sistema va a alertar y no va a permitir la carga va a alertar que esa inseminación está fuera de rango de la temporada de servicio que se está cargando. Y si se está seguro de que esa inseminación, por ser 1 o 2 días antes de la fecha configurada, que puede ser realmente esa zafra, entonces tal vez surja la necesidad de modificar esas fechas. ¿Dónde se modifica? Acá donde dice en el sector tablas, está la tabla zafras. Y acá están las dos zafras que acabé de configurar. Uno entra acá y acá modifica la fecha. En vez de ser el 1 de octubre, resulta que era es el 1 de abril, resulta que era el 28 de marzo. Entonces ahí es donde se modifica. Acá también, en vez de ser, por ejemplo, el 31 de enero, era el 2 de febrero. Y ahí entonces estas nuevas fechas caen, por decirlo así, en la nueva configuración que va a usar para calcular las restricciones y las consistencias en la carga de fechas de servicios de esa determinada zafra. Muy bien, esto ha sido con respecto a lo que es generación y configuración de zafras en el sistema Capataz.